En un rincón olvidado por el tiempo, donde el viento susurraba secretos de generaciones pasadas, Carmen se enfrentaba a una verdad que pocos en su vida se atrevían a escuchar. Nadie la había escuchado realmente. Vivía atrapada entre las expectativas que los demás le imponían y el sueño apagado de ser ella misma, sin máscaras, sin miedos. Un día, algo en su interior se quebró y esa ruptura la catapultó hacia una decisión que nadie podría haber anticipado. Porque cuando todo lo que tienes se derrumba, solo te queda reconstruirlo desde las entrañas de tu ser. Bienvenidos a Almas que Tocan. Hoy les traemos una historia de transformación, de valentía callada, pero potente. Esta es la historia de Carmen, una mujer como muchas otras, pero a la vez única. Vivía en un pueblo donde las horas parecían detenerse, pero su vida se desmoronaba poco a poco bajo el peso de un destino que no había elegido. Los murmullos del pueblo, las expectativas de su familia, el sufrimiento callado, todo se había acumulado hasta el momento en que, finalmente, su corazón gritó por algo más. A lo largo de esta historia, seremos testigos de la metamorfosis de una mujer que se enfrenta a una vida que nunca soñó y que por primera vez decide tomar las riendas de su propia existencia. A medida que su historia se despliega, descubriremos la lucha silenciosa que enfrenta, los demonios internos que arrastra desde su niñez y las decisiones que, aunque terribles, la empujan hacia la única salida que queda, su libertad. Pero Carmen no es una heroína que encuentra respuestas fáciles. No es la mujer que espera un rescate. Carmen es, en el fondo, una persona como tú, como yo. Solo que un día, la desesperación la llevó a un punto de no retorno. Y a partir de ahí, todo cambió. Porque cuando te quitan todo lo que amas, lo que te queda es la verdad de quién eres realmente. Carmen siempre fue una niña que soñaba con algo más allá de las fronteras del pueblo. Un pueblo polvoriento, donde las mismas caras aparecían todos los días y las mismas voces susurraban entre ellas, juzgando, observando, criticando. Desde que tenía uso de razón, sabía lo que se esperaba de ella. Un matrimonio de buena familia, hijos, un hogar que no debería cuestionarse. Una vida que no debía ser más que la de cualquier mujer de su pueblo. Pero algo dentro de ella, algo oscuro y ardiente, le decía que esa vida no era suya. Cada mañana se levantaba con el peso de esa expectativa sobre sus hombros. Y cada día, al mirarse en el espejo, sentía cómo se desvanecía un poco más. Su alma se arrugaba como un papel viejo sin que nadie lo notara. La familia de Carmen siempre fue estricta. Su madre le enseñó que el silencio era la respuesta a todo. Una mujer nunca debe alzar la voz, le decía con ese tono que marcaba el final de cualquier discusión. Su padre, un hombre duro que nunca mostró cariño, solo exigencias, esperaba que Carmen cumpliera con su rol de hija obediente. Lo peor no era la desaprobación, sino la indiferencia. Siempre había sido la hija que pasaba desapercibida, como si no existiera realmente, como si su único propósito fuera cumplir con lo que los demás necesitaban, mientras ella se desvanecía en el camino. Carmen siempre fue una niña que soñaba con algo más allá de las fronteras del pueblo. Un pueblo polvoriento, donde las mismas caras aparecían todos los días y las mismas voces susurraban entre ellas, juzgando, observando, criticando. Desde que tenía uso de razón, sabía lo que se esperaba de ella. Un matrimonio de buena familia, hijos, un hogar que no debería cuestionarse, una vida que no debía ser más que la de cualquier mujer de su pueblo. Pero algo dentro de ella, algo oscuro y ardiente, le decía que esa vida no era suya. Cada mañana se levantaba con el peso de esa expectativa sobre sus hombros.
y cada día, al mirarse en el espejo, sentía cómo se desvanecía un poco más. Su alma se arrugaba como un papel viejo sin que nadie lo notara. La familia de Carmen siempre fue estricta. Su madre le enseñó que el silencio era la respuesta a todo. Una mujer nunca debe alzar la voz, le decía con ese tono que marcaba el final de cualquier discusión. Su padre, un hombre duro que nunca mostró cariño, solo exigencias, esperaba que Carmen cumpliera con su rol de hija obediente. Lo peor no era la desaprobación, sino la indiferencia. Siempre había sido la hija que pasaba desapercibida, como si no existiera realmente, como si su único propósito fuera cumplir con lo que los demás necesitaban, mientras ella se desvanecía en el camino. Carmen pasó los días siguientes con la mente llena, pero al mismo tiempo vacía. Era como si estuviera flotando entre lo que sabía que debía hacer y lo que temía hacer. Sus conversaciones con Valeria la atormentaban, pero la presión de su familia, del pueblo, de todo lo que conocía, parecía más fuerte. ¿Cómo podría simplemente dar la espalda a todo? ¿Cómo podría desafiar el destino que le habían trazado desde el momento en que nació? Fue en el día del matrimonio de su hermana, Elisa, cuando Carmen se encontró completamente sola por primera vez. El compromiso de Elisa se celebraría con grandes preparativos, tal y como se hacía en el pueblo. Todos esperaban que Carmen estuviera allí, al lado de su hermana, como siempre había estado. Pero algo dentro de Carmen, como un susurro lejano, le decía que ya no podía seguir cumpliendo con ese rol. Algo estaba quebrándose en su interior. En los días previos a la boda, Carmen se alejó de la fiesta sin que nadie la notara. Estaba agotada de la rutina, de las caras conocidas, de las expectativas que pesaban sobre ella como una losa. Se encontraba cada vez más perdida, atrapada entre su vida familiar y las murmuraciones del pueblo. Nadie le preguntaba qué quería, qué sentía. Nadie parecía notar su vacío. El calor del verano caía sobre el pueblo, mientras Carmen buscaba desesperadamente una forma de entenderse a sí misma. En la víspera del matrimonio, se refugió en un rincón apartado, cerca del bosque que bordeaba el pueblo. Sentada junto al río, la sensación de aislamiento la invadió por completo. La suave brisa agitaba las hojas de los árboles, pero nada en su interior parecía calmar el torbellino que la devoraba. Fue en ese momento de soledad, cuando el silencio la rodeaba, que Carmen escuchó una verdad que había estado ocultando durante años. No era un grito ni un llanto, sino una revelación en su corazón. Carmen entendió que su vida no era solo una prisión, era una elección. Había elegido callar, había elegido seguir lo que otros esperaban de ella, pero por primera vez se dio cuenta de que esa elección podía cambiar. Tengo una opción. Puedo elegir mi propio camino. Esas palabras, simples pero profundas, resurgieron en su mente como un faro. No sabía exactamente cómo cambiaría su vida, pero estaba segura de que algo debía hacerse. Se levantó con una nueva determinación. Ya no podía seguir bajo la sombra de lo que la sociedad y su familia querían para ella. Carmen debía ser libre, por fin, y para hacerlo, debía dar el primer paso. Los días siguientes fueron un caos emocional para Carmen. Por un lado, estaba el miedo a la desaprobación, a las consecuencias de una elección tan radical. Por otro, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría encontrar algo mejor. Fue entonces cuando Valeria regresó al pueblo, justo antes del matrimonio de Elisa. Carmen no pudo evitar buscarla. Necesitaba hablar con ella, compartir ese torbellino que había nacido en su interior. Una tarde, mientras caminaban por el mismo sendero que de niñas recorrían juntas, Carmen le confesó sus miedos. Valeria, no sé si lo que estoy pensando hacer es lo correcto. Toda mi vida ha sido esta. ¿Qué pasará si me voy? ¿Y si todo se derrumba?
Valeria la miró fijamente, con una sonrisa tranquila pero decidida. Sabía que ese momento llegaría. Había visto en Carmen lo mismo que ella había experimentado cuando decidió dejar el pueblo y cambiar su vida. ¿Qué prefieres, Carmen? ¿Vivir en el miedo a lo que los demás piensan o vivir por ti misma por una vez en tu vida? No te estoy diciendo que sea fácil, pero te aseguro que no habrá una sensación mejor que ser libre de verdad. No te preocupes por lo que dejarás atrás. Lo que dejas atrás te seguirá mientras sigas mirando atrás. Carmen no necesitaba más palabras. Ya lo sabía, sabía lo que debía hacer. No importaba el qué dirán, ni las expectativas, ni los sacrificios que tendría que hacer. Sabía que debía tomar el control de su vida, aunque no supiera exactamente cómo ni hacia dónde la llevaría. Esa misma noche, mientras el pueblo dormía, Carmen empacó lo poco que tenía. Tomó su mochila, llenó de coraje su pecho y por primera vez en muchos años dejó de lado el miedo. No iba a la boda de Elisa, no porque no quisiera a su hermana, sino porque Carmen necesitaba vivir su vida sin importar lo que los demás esperaran de ella. En la madrugada, con el sol aún sin salir, Carmen partió. Caminó hacia la estación de tren, sin mirar atrás. Cada paso era una ruptura con su pasado, una liberación que jamás pensó que experimentaría. Sabía que la gente la vería como una traidora, que la juzgarían, pero nada podría detenerla. Ahora, el tren partió hacia un futuro incierto, pero Carmen ya no sentía miedo. Sentía la ansiedad de lo desconocido. Sí, pero también una emoción salvaje. La sensación de que finalmente estaba tomando las riendas de su propia vida. Carmen nunca imaginó que la sensación de libertad pudiera ser tan abrumadora. A medida que el tren avanzaba por el paisaje, sus ojos se perdían en las vistas, pero su mente seguía atrapada en los recuerdos, las dudas y las preguntas. Estaba realmente lista para dejar todo atrás. Realmente podía vivir sola en el mundo, sin las seguridades del pueblo, de su familia, de la vida que había conocido hasta ese momento. Pero en su pecho latía algo que jamás había experimentado: la esperanza. El tren hacía paradas intermitentes y Carmen observaba a los viajeros que subían y bajaban. Algunos la miraban, otros parecían absortos en sus propios pensamientos. Nadie la conocía, nadie le preguntaba por su vida, y en ese silencio Carmen sentía por primera vez el peso de la invisibilidad que le daba la libertad. Nadie esperaba nada de ella, nadie la conocía. Y aunque al principio la soledad era amarga, pronto entendió que esa soledad era el primer paso para entender quién era en realidad. La primera ciudad a la que llegó era grande, vibrante y caótica. Carmen, al principio, no sabía qué hacer con tanto movimiento, con tanto ruido. Había dejado atrás el ritmo monótono de su pueblo y ahora se encontraba rodeada de personas que no tenían idea de su pasado. No había miradas inquisitivas ni susurros a sus espaldas. Por primera vez en su vida, Carmen estaba sola, pero era una soledad liberadora. Se hospedó en un pequeño hostal, donde lo único que le importaba era encontrar un rincón donde pudiera respirar sin que los demás la miraran, sin que la juzgaran por ser quien era. El primer día caminó por las calles, observando a la gente, absorbiendo todo lo nuevo a su alrededor. Le parecía un mundo tan ajeno, pero al mismo tiempo tan fascinante. No fue fácil al principio. Carmen tenía dinero suficiente para sobrevivir unas semanas, pero pronto se dio cuenta de que, si quería seguir adelante, necesitaba encontrar trabajo. Su educación no era extensa, no tenía grandes títulos ni habilidades que destacaran. Había sido criada para ser esposa, madre, hija, pero no para ser algo por sí misma. La sociedad había moldeado su identidad, y ahora, al enfrentarse a la realidad de que debía reinventarse, Carmen sentía la angustia de no saber por dónde empezar.
Pero, en lugar de rendirse, recordó algo que Valeria le había dicho. La libertad también significa ser capaz de enfrentar los desafíos. Carmen sabía que no podía quedarse parada, que si no tomaba acción, no tendría futuro. Por lo tanto, buscó, buscó y buscó. Desde trabajos humildes, como el de camarera en un pequeño café, hasta puestos en tiendas. Todo parecía complicado, pero su determinación era más fuerte que su miedo. La primera vez que consiguió un trabajo fue en una librería. No era mucho, pero le dio una sensación de independencia que jamás había experimentado. Allí, entre estanterías llenas de libros, Carmen comenzó a sentirse como si estuviera en su propio mundo. Cada libro que tocaba, cada palabra que leía, parecía hablarle de algo más grande que ella misma, un mundo lleno de posibilidades, un mundo donde ella podría ser más que lo que los demás querían que fuera. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue que, a pesar de sus dudas y temores, la gente que encontraba en ese lugar no la veía como un simple producto de su entorno. La trataban con respeto, con una gentileza que nunca había experimentado. La gente la miraba a los ojos, sin juzgarla, como si su existencia fuera valiosa por sí misma. A medida que pasaban los días, Carmen empezó a sentir que algo se estaba transformando dentro de ella. Ya no era la chica que se había escapado del pueblo, buscando huir de las expectativas que la habían ahogado durante tanto tiempo. Ya no era la misma mujer que había creído que no podía hacer nada por sí misma. Ahora, Carmen era alguien más fuerte, alguien que comenzaba a descubrir lo que realmente le apasionaba, lo que la hacía vibrar. Durante las noches solitarias en el hostal, cuando la ciudad se calmaba y las luces de las calles se apagaban, Carmen escribía. Empezó a plasmar sus pensamientos, sus miedos, sus sueños. No se trataba de escribir para otros, sino de escribir para ella misma. En esas páginas, finalmente encontró su voz. La voz que había estado reprimida, que nunca tuvo el valor de usar, había comenzado a entender lo que significaba realmente ser libre. Ser libre no solo era escapar de las restricciones físicas del pueblo, sino también de los grilletes invisibles que se habían formado en su mente. Carmen comprendió que ser ella misma no era una opción, sino una necesidad. La necesidad de existir de manera auténtica, sin temerle a lo que los demás pensaran, sin pedir permiso. En los días que siguieron, Carmen comenzó a comprender que la libertad no significaba tener todas las respuestas. No significaba saber todo lo que debía hacer o hacia dónde se dirigía, pero sí significaba tener el poder de tomar sus propias decisiones. El futuro ya no le parecía una carga. La incertidumbre de lo que vendría le daba energía en lugar de miedo. Y mientras escribía en su cuaderno, pensando en lo que había dejado atrás y en lo que aún tenía por delante, Carmen sintió que había dado el paso más importante de todos. Se había encontrado a sí misma. Ya no era la hija obediente ni la mujer sumisa. Era Carmen, una mujer con voz propia, dispuesta a hacer de su vida lo que quisiera. Carmen no sabía si algún día volvería a ver a su familia o a su pueblo. No sabía si encontraría una vida perfecta, pero, al menos ahora, ella había empezado a vivir de acuerdo a lo que realmente sentía. Así, Carmen comenzó a caminar por un camino que no sabía dónde la llevaría, pero por primera vez lo hacía con la certeza de que, sin importar el destino, lo que importaba era el viaje. Y mientras avanzaba, sentía que el futuro, aunque incierto, era suyo para tomarlo. Ya no tenía miedo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos encantaría saber de qué parte del mundo nos estás viendo. ¿Qué opinas de la historia de
Carmen, ¿te has sentido identificado con alguna de sus luchas? Déjanos tu comentario abajo y no olvides darle like y suscribirte para más historias que tocan el alma. Nos vemos en el próximo video.